¿Cómo están todos? Buenos días. ¿Están todos los del primero? ¿Del primer semestre? Buenos días, Inge. Buen día. ¿Están todos o nada? Sí, Inge. Parece que están todos, ¿no? Los del anterior semestre. ¿Nadie se quedó? Sí. Bueno. Estoy viendo en la lista y parece que son algo de... 69. No sé si aún siguen programando, pero por ahora son esos. Ajá. Ya. Bueno, la materia hoy día no vamos a avanzar contenido, pero sí les voy a dar el contenido analítico de la materia, ¿ya? Am, la materia se llama Cálculo 2 y ¿qué temas se van a ver en esta materia, en este semestre? Básicamente son los mismos temas, pero con más variables independientes. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es decir, vamos a ver geometría analítica, que no es parte del cálculo, pero que está en el contenido. Y quisiera pasar lo más rápido posible estos temas. Pero vamos a ver una pequeña introducción a los vectores en 3 dimensiones en el espacio tridimensional, es decir, en un eje de coordenadas que tiene 3 variables, ¿no? X, Y y Z, 3 dimensiones. Vamos a ver un poquito del álgebra, o sea, suma y resta de vectores, el producto de vectores, producto escalar, vectorial, triple productos. ¿Esto por qué? Porque esos conceptos, esas operaciones se necesitan para, por ejemplo, encontrar la ecuación de la recta, ¿ya? Entonces, algunas veces, algunos problemas requieren de las operaciones entre los vectores para encontrar esa ecuación. Entonces, en geometría analítica vamos a ver la recta, pero ya en el espacio, ¿no? Es decir, en 3 dimensiones, no solo en el plano XY, sino XYZ. Vamos a ver algunas superficies cuádricas, como la esfera, por ejemplo, el elipsoide y el paraboloide. La esfera es análogo a la circunferencia, es decir, circunferencia es 2 dimensiones y esfera es 3 dimensiones, es decir, es darle volumen a esa circunferencia, ¿ya? Elipsoide, lo que es elipse en 2 dimensiones, elipsoide es en 3 dimensiones. Y el paraboloide, parábola, elipse, ¿ya? Paraboloide, parábola y elipsoide. Es una parábola también que tiene, que si lo giramos sobre su propio eje, van a ver que se forma como una antena parabólica. Bueno, eso es un paraboloide, ¿ya? Entonces, de cada uno de ellos vamos a graficar, encontrar las ecuaciones y graficarlo en GeoGebra. Así que les aconsejo que se instalen GeoGebra 3D para poder hacer estas gráficas, que ahí se lo ve con mayor detalle. Bueno, ese es el tema 1. Obviamente que sí, para poder llevar bien el tema de geometría analítica en el espacio, ustedes tienen que saber bien el tema de geometría analítica en 2 dimensiones, ¿ya? Graficar una recta, hacer ecuaciones con una circunferencia, una elipse, una parábola, porque estas ecuaciones son muy similares, solamente es adicionar una variable más a esa ecuación de la circunferencia. Si la esfera tiene ecuación X, Y, Z.
El otro tema es funciones. Funciones de varias variables. Este tema de funciones, como ya lo veíamos en el tema anterior, de lo que trata es de graficar a la función y determinar el dominio. ¿Recuerdan cuando graficábamos la función? La variable independiente, la variable x, correspondía al dominio de imagen. Y la variable y, la variable dependiente, al dominio, perdón. La variable x corresponde al dominio y la variable y al dominio de imagen. En una función de varias variables, es decir, más de una variable independiente, las variables x y y vendrían a ser las variables independientes y corresponden al dominio. Y la variable z vendría a ser la dependiente y corresponde al dominio de imagen. ¿Ya? Entonces, el dominio para este tipo de funciones ya no es solamente un intervalo con los valores de x, sino son pares ordenados, x, y. ¿Ya? Entonces estamos hablando de varias variables. El límite de varias variables igual, ¿no? El procedimiento es muy similar. Se encuentran los límites de una función de varias variables y también se puede estudiar la continuidad de la función. El siguiente tema sería el tema de derivadas y ahora en este caso se llama derivadas parciales. ¿Por qué parciales? Jorge, ¿me quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo, Jorge? No. Ya. Se llama derivadas parciales porque estamos trabajando con varias variables. Entonces, para cada una de las variables independientes hay que encontrar su derivada. Entonces se utiliza, el procedimiento es muy similar a lo que ya hemos visto en derivadas, se utiliza la misma tabla, la misma idea de cómo derivar, etc. Solo que hay que hacerlo por partes, nada más. Derivadas de orden superior, algunos problemas, etc. Ese es el tema de derivadas. Y el tema de integrales, que no hemos visto ni la introducción de integrales en el anterior semestre, ahora lo vamos a ver. O sea que vamos a ver integrales simples, que corresponde a cálculo 1, y continuamos con integrales múltiples, que corresponde a cálculo 2. ¿No? En este tipo de integrales múltiples lo que vamos a ver son las integrales dobles y las integrales triples. Las integrales dobles se las trabaja cuando tengo funciones de dos variables independientes y las triples cuando tengo funciones de tres variables independientes. ¿Ya? Entonces, para todo el tipo de integrales, simples, dobles o triples, vamos a ver la resolución de la integral mediante la tabla de fórmulas. También tenemos una tablita de fórmulas muy parecida a la de derivadas, pero obviamente para integrar. Y integrales indefinidas e integrales definidas. Y algunas aplicaciones de las integrales simples, dobles y triples. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver y vamos a, creo, tardar un poquito más en el tema de integrales porque será mucho más largo, porque tenemos que tratar el integrales simples y las múltiples. Entonces, donde vamos a pasar mucho más rápido va a ser en el primer tema, ya aquí. Ya lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Bueno. Ponderación, ya conocen la ponderación, 15% la asistencia, 35% las prácticas y 50 exámenes. Práctica, bueno, asistencia se refieren a marcar la asistencia, ¿ya? Pero traten de participar a las clases porque de esa manera subsanan dudas, ¿no? Pueden hacer preguntas. No es lo mismo que solamente ver el video. Entonces les aconsejo siempre participar en clase. Práctica. Dice una pregunta. Uh-huh. No se puede marcar la asistencia, pero... No, para hoy día no, para la próxima clase sí. Bueno, gracias. Ya, bueno, eso con respecto a la asistencia. ¿Qué les iba a decir? Bueno, práctica
Práctica, ya saben, nos referimos a tal vez alguna práctica que se dé en clases, en la hora de clases, o sea, en vez de avanzar contenido, hacemos una práctica. O prácticas que se den para otro día. Ya, eso entraría en práctica. Y en exámenes, los exámenes que se pudieran dar de cada tema, puede ser, o cada 2 temas. Por ejemplo, el tema de funciones es corto, relativamente corto, así que podemos darlo al mismo tiempo que lo vemos límites. Entonces ahí podría ser un examen. Y otro examen de derivada, otro examen de integrales, ¿no? Bueno, ya vamos a ir viendo, o como quieran, como sea lo más conveniente. Bueno, esa es la ponderación. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia con respecto a esta ponderación? No. Ok. La metodología de trabajo, por lo menos hasta ahora que no hay ningún otro instructivo, es utilizar la plataforma Moodle. Ya saben que en Moodle se sube y pueden encontrar toda la información de la materia, ¿ya? Entonces, en esta plataforma, ay, ¿dónde está? Aquí van a encontrar todos los temas, que ahora solamente están los títulos, ¿no? No hay nada más, pero van a encontrar toda la información. Si ustedes requieren algún libro digital, algún video o los videos de las clases, van a estar acá, las actividades, archivos, lo que quieran, todo va a estar acá, ¿ya? En la plataforma, como se ha trabajado el primer semestre. De igual manera van a estar las actividades aquí y los exámenes también van a estar aquí. A menos que haya otro instructivo, pero hasta ahora solamente son clases virtuales. Entonces, todo es con plataforma Moodle, por favor. No me envíen archivos a mi WhatsApp, a menos que sea una foto para consultar sobre algún ejercicio que están haciendo y necesitan ayuda. Pero de otra manera, no. Bueno. Entonces, les decía que la plataforma será Moodle. Las clases, yo creo que en Zoom nomás nos mantenemos porque todos tienen Zoom. Les sugiero que se instalen la calculadora GeoGebra 3 dimensiones, 3D. Creo que está en la misma página. ¿Lo pueden mandar a la solución, por favor? Ajá, aquí creo que está. Ve, aquí está, miren, en la página de GeoGebra, aquí dice calculadora en 3 dimensiones. Y a ver si abre esto. Bueno, acá tiene que cargar. De todas maneras tienen la aplicación también para el celular. Se la pueden instalar. Dice calculador. GeoGebra 3D, creo dice. Ay, qué lento mi internet. Ahí está, ¿ya? Entonces es similar, es muy, muy parecido. Lo que cambia solamente es la vista gráfica, ¿ya? Entonces aquí yo puedo rotar y puedo ir viendo mi gráfica en 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces les sugiero porque es muy más fácil de entender la gráfica si lo puedo ver aquí en computador, porque al hacer en cuaderno, algunas veces no lo podemos distinguir, no podemos entender muy bien la gráfica porque en el cuaderno lo estoy viendo en 2 dimensiones, ¿no? Así lo veo, en 2 dimensiones, una gráfica plana. En cambio, la computadora puede simular un espacio 3 dimensiones y podemos rotar y ver mejor la gráfica, ¿ya? Entonces, es aconsejable que la tenga en su celular. Y bueno, si quieren algún libro, también les puedo facilitar libros digitales, pero de todas maneras la información, al igual que el cálculo 1, se encuentra en la red, ¿no? Tienen muchos canales en YouTube, canales de matemática, donde pueden encontrar ejercicios ya resueltos sobre estos contenidos, ¿ya?
Como siempre ya saben, bueno, ya tuvieron la experiencia del anterior semestre, de que con una nota mayor a 80 están eximidos y ya no necesitan dar más exámenes, solo con lo que ya hemos hecho en la evaluación continua. Pero si tienen una nota entre 50 y menos de 80, van a entrar a mesa 1, dan examen de mesa 1, y si su nota conmigo ha sido entre 40, más de 40 y menos de 50, entran a mesa 2. Si no es ninguna de estas, es decir, es menos de 40, puede ser un 39, un 38, un 10, un 5, están reprobados, ¿ya? No tienen derecho a entrar a mesa. Lo que sí tienen derecho es volverse a inscribir para el año. Ya, eso serían las evaluaciones. La evaluación conmigo es evaluación continua, o sea, todo lo que veamos en el semestre es evaluación continua, que aunque se califica sobre 100 puntos, al final solo se saca el 50%. A menos que estén eximidos. Ahí sí se les pone la nota que se sacaron. Si se sacaron 80, se le pone 80. Si se sacaron 90, 90. 100, 100. Ya no se le saca el porcentaje. Pero si tienen un 79, por ejemplo, entonces se saca el 50% y esa es su nota sobre 100 y la otra nota serían las mesas, ¿no?, que tienen que dar. Si entraron a mesa 1 y reprobaron, entran a mesa 2. Si reprueban, entran a mesa 3. No se puede entrar directamente a mesa 3 con las notas que se sacaron en evaluación continua. Bueno, eso ya lo saben muy bien, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esa manera de calificar que tiene la universidad. ¿Qué más? ¿Alguna consulta, sugerencia, pregunta que tenga? Algo que no... Disculpe, Sí. quería preguntar sobre si pasaremos clases semipresenciales, porque en su materia de ustedes, yo veo que preferiría que sean un poco más presenciales, porque en casa uno se distrae y eso y complica un Eso poco. hay que ver los instructivos de la universidad, hay que ver. Hasta ahora solamente son virtuales, pero si hay ya el instructivo más adelante, porque estoy viendo que ya aparecen los colegios también quieren que sea presencial. Entonces sí, vamos a pasar. No creo que sea hasta fin de año virtual. Capaz que este primer mes nada más sea virtual, después ya sea semipresencial, ¿no? Entonces, claro. Uh-huh. Sí, porque Jesús. hasta a la hora de presentar las tareas, a veces el sistema se pone lento, o más que todo la plataforma nos falla, la de Moodle, y no puede, y al final no terminamos presentando a veces. Uh-huh. Se satura, dice. Uh-huh. Sí, no, es que no estaba programado que todo el mundo mande tareas a Moodle. Uh-huh. Ya. Bueno, pero por lo menos este primer mes yo creo que va a ser virtual, pero más adelante seguramente por lo menos una vez a la semana. ¿Me están escuchando? Siento que se ha cortado. Por lo menos una vez a la semana una clase, ¿no? ¿Sería? Dos, por lo menos, Sí, dice. dos, mejor dije, dos. Ajá. Dos, dice, porque es complicado esto, dice. Sí, dice, por favor. ¿Qué es Sí, complicado? ¿Ver el además, video? El estudio, pues, aprenderlo, porque virtual no se puede, dice. ¿Para qué lo va a mentir? ¿Por qué no? sí, Sí, ¿no? Eso sí, no tenemos un ambiente que sea exclusivo para que pasemos clases, ¿no? Estamos pasando en el comedor, todo el mundo habla, grita y no se puede pasar. Sí, los entiendo en ese aspecto. También A me veces pasa. por una coma, por un negativo, por un yo, ay, chao, examen, listo, ya no sirve, ya. Reprueba vuelta al año, sí. Pero si Por el eso, examen es presencial, yo voy a controlar muchísimo más que virtual, ¿no? Eso ténganlo por seguro. sí, ya es más mejor, pero dice, uno ya aprende más claro, ya sin error, ya. Ajá, ya. Bueno, empezaremos esto virtual, pero a ver, estamos ya 20, ¿no? A partir de agosto veremos qué dice el decano y ya empezaremos a pasar, pues, ¿no? Presencial, semi por lo menos. Pero mientras tanto, tienen que ir nomás haciéndolo virtual, repasando. Tienen que repasar todos los temas del primer semestre. Si algo está medio dudoso, pero lo que tienen que repasar es repasar todo el primer semestre. Geometría.
Esta semana más que viene, nomás lo hice la semana ya 1 de agosto, el domingo. Ajá. Sí, ya es. ¿Ya? Eso quiero que repase. Jesús, geometría analítica. Quiero que repasen funciones y límites. Y quiero que repasen derivadas. ¿Ya? Les aconsejo que repasen estos temas porque si no les va a costar muchísimo más esta materia. ¿Ya? Entonces, si ustedes entienden muy bien lo que es geometría analítica, cómo encontrar, por ejemplo, distancia entre dos puntos, cómo encontrar la ecuación de una circunferencia, de un elipse o de una parábola, por ejemplo, geometría analítica en 3 dimensiones les va a resultar muy fácil porque es solamente aumentar un poquito más al ejercicio nada más, pero el procedimiento es similar, parecido, muy parecido. Lo mismo para funciones. Si ustedes saben graficar y darse cuenta cuál es el dominio de imagen, o sea, si entienden ese concepto, entonces funciones de varias variables también les va a parecer fácil. Aunque la gráfica es un poco más complicada, la idea del ejercicio lo van a entender, lo van a captar. ¿Ya? En una función de varias variables hay que graficar en 3 dimensiones la función y el dominio en 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, necesitan practicar un poco, o por lo menos entender el concepto de lo que es dominio de imagen. Para límites, tenemos que trabajar aquí los límites de 2 variables independientes. Entonces, vamos a ver que ya no solamente tengo 2 límites, 2 trayectorias cuando estamos haciendo los límites parciales. ¿Ya? Cuando hacíamos límites parciales, lo que hacíamos era analizar el límite izquierdo y el límite derecho, porque no había más. En cambio, cuando es varias variables, analizamos diferentes, infinitas trayectorias. Porque cuando son varias variables, estamos hablando del plano XY. A ver, aquí voy a graficar. ¿Ya? Cuando hacíamos límites en el tema anterior, del semestre anterior, cuando queríamos resolver un límite, solo hacíamos el límite izquierdo y el límite derecho. ¿Qué dice? Sergio, ¿qué me está diciendo? Ay, sí. Ya. El izquierdo y el derecho, ¿ya? Y cuando estamos trabajando con varias variables, entonces ahí no solo tengo izquierdo y derecho, sino tengo infinitas trayectorias o formas de acercarme a la tendencia, ¿ya? No solo como rectas, sino también como parábolas. Y entonces estamos trabajando límites iterados o reiterados, ¿ya? Entonces, eso cuando son más de una variable independiente. Pero necesitan el concepto de límites simples, de límites de una variable, para entender el concepto de límites de varias variables. Y cuando trabajamos con derivadas, si no saben derivar con una variable, les va a costar bastante derivar con 2 o más variables. Porque se aplica la misma lógica, la misma fórmula, las mismas reglas de derivación. Solo que hay que hacer por separado, para una variable, para 2 variables, para 3 variables, etc. ¿Ya? Entonces repasen estos temas. Sí, repasen porque de esa manera esta materia de cálculo 2 le va a parecer relativamente sencillo. No es tampoco, wow, no se entiende nada, ¿no? Sí, si ustedes pasan las clases no va a haber problema con que no puedan entender, ¿ya? Bueno, eso, para la próxima. Bueno, dice, solamente tenemos que descargarse la geometría de 3D, nada más, dice. Geometría analítica en 3 dimensiones para instalarse en el celular, ¿ya? O en el computador. ¿De Bueno, acuerdo? eso nada más. Siempre recuerden la asistencia a todas las clases a partir de los martes 9:15 y los jueves a las 10, ¿no? A las 10.
¿Ya? Sí, Alicia. Media hora de tolerancia. ¿Listo? Bueno, Alicia. Bueno, eso Sí. sería. Nos vemos el jueves. Bueno, Alicia. ¿Ya? Hasta luego, Alicia. Bueno, Permiso. Cuida. hasta luego. Hasta luego. Ajá. Hasta luego.